Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas señores, vayan poniéndose cómodos porque empieza una semana de las fuertes, empieza una semana de las gordas, empieza la semana de la Gamescom, un evento de videojuegos que en este caso tendrá lugar durante varios días y durante todos y cada uno de ellos vamos a conocer muchas novedades acerca de esos títulos que tanto esperamos. En este vídeo vamos a repasar también los lanzamientos que tenemos esta semana, amén de algunas noticias de última hora. Pero hablando de la última hora, quiero que sepáis que ya tenéis activo un nuevo código de descuento para comprar en Eneba. Link de la descripción de este mismo vídeo o de cualquiera de los anteriores, da exactamente igual. El caso es que si entráis ahí y utilizáis el código AGOS8, todo junto, AGOS8, pues podéis obtener en este caso un 8% de descuento sobre los videojuegos o tarjetas digitales básicamente que os dé la gana. De aquí a final de mes ya está habilitado y vale pues para todos los países habituales: España, Argentina, México, Chile, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Brasil, Estados Unidos, en fin, lo dicho, pues para casi todos los sitios desde los que me veis mayoritariamente. Y bueno, pues con eso tenéis un 8% de descuento incluso sobre novedades como Metal Gear Solid Delta, como por ejemplo Hell is Us, así como otros videojuegos muy interesantes. Aunque bueno, dejamos todo eso atrás y vamos allá con los lanzamientos más interesantes que tenemos a lo largo de esta semana, empezando por el título que estáis viendo en pantalla. Sí, sé que muchos tenéis ganas de jugar a Delta Force en el mundo de las videoconsolas. Este videojuego de acción y disparos en primera persona ahora llega para Xbox Series X, Series S y también para PlayStation 5. Previamente este videojuego ya había estado disponible en PC y de hecho causó muy buenas sensaciones. La comunidad en general estaba encantada. No sé qué tal el lanzamiento de contenido a posteriori. Recuerden ustedes que este es un videojuego completamente gratuito de acción táctica que en este caso podemos disfrutar tanto por nuestra cuenta, aunque lo más interesante por supuesto siempre va a ser disfrutarlo en modo multijugador. En este caso pues a través de diferentes estrategias con los diferentes escuadrones podrás conseguir tus objetivos de una manera pues más sencilla, salvo que algunos flaquee. Eso por supuesto vaya en cada grupo que vayáis formando. Pero en fin, Delta Force se lanzará en videoconsolas mañana mismo, día 19, al igual que también este otro videojuego que estáis viendo en pantalla, Shantae Advance Risky Evolution, un videojuego de plataformas y acción que en este caso pues debería de haber salido allá por el año 2004, si no me falla la memoria. La cuestión es que el videojuego pues por una parte tuvo problemas en su desarrollo, tampoco encontraron editorial para sacar el videojuego al mercado y se quedó guardado en un cajón y ahora definitivamente lo han completado. Y sí, el videojuego está hecho con la misma técnica que se hubiera hecho pues en aquella época, o sea, tiene las dificultades de los juegos de plataformas de aquel momento. Sin embargo, ahora pues no va a salir para la Game Boy Advance, sino que de hecho va a salir para todas las videoconsolas del mercado, incluyendo la propia Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, tanto de pasada como de actual generación. Obviamente el videojuego también lo vais a encontrar disponible en PC a precio reducido, eso sí, completamente en inglés. Ojalá le incluyes en español aunque sea de última hora con un parche. Pero la cuestión es que el que sí que está en español y también se lanza mañana mismo es Sword of the Sea, un título que estará disponible para PC y para PlayStation 5. Se incluye día 1 en el PlayStation Plus, nivel extra y nivel Premium. En cualquiera de los dos os vale. La cuestión es que estamos ante un videojuego que viene de la misma gente que ha trabajado en otros títulos como Journey. Es una experiencia visual de estas en las que manejas a un personaje el cual va surfeando desiertos, lugares de nieve y así pues va resolviendo diferentes puzzles para llegar a las siguientes zonas. Es el clásico videojuego rollo artístico con muy buena música de fondo que en general suele ser agradable de jugar. El clásico videojuego independiente que en este caso pues suelen estar hechos con bastante cariño, suelen ser experiencias que se te quedan muy grabadas en la retina. Entiendo que no será un videojuego muy largo, pero lo dicho, lo podréis comprobar a través del servicio PlayStation Plus si os apetece. Y terminamos el repaso con un videojuego que de hecho muchos ya conocéis. Se trata del título que estáis viendo en pantalla, Black Myth Wukong, el videojuego del Rey Mono, un título que ya se había lanzado para PC y para PlayStation 5 y que ahora llega a las plataformas Xbox Series X y Xbox
Series S, plataformas las cuales de origen se saltaron principalmente porque, según comentaban los desarrolladores, tuvieron problemas técnicos. Yo esto pues obviamente me lo creí, no entendía la necesidad de mentir en este sentido. Cuando se hacen exclusividades estas cosas se comentan y ya está, pero la cuestión es que aquí pues ha hecho un movimiento bastante extraño, ya que el lanzamiento para Xbox llega literalmente justo un año después, casi como los periodos de exclusividades habituales firmados. Y bueno, yo la verdad que queréis que os diga, no me lo trago. Yo la verdad que el tema de los problemas técnicos lo pude entender hasta cierto punto, pero esto ya la verdad que me resulta demasiado cantoso. En fin, lo tenéis disponible para reservar en formato digital si es que os apetece. La cuestión es que acerca de este videojuego también quiero hilar precisamente con un rumor que tenemos de última hora, y es que posiblemente mañana mismo durante la Gamescom este videojuego aparezca en el panel. Y por lo visto puede ser para anunciar ese primer contenido extra, esa primera expansión, ese primer DLC. En este caso, pues de momento estamos en territorio rumores, pero sí que es cierto que en las últimas horas han publicado diversas imágenes en las redes sociales, como diciendo que no nos perdamos el evento de juegos. Y el caso es que esto pues es un secreto a voces, que están trabajando en un contenido extra, lo han dicho ellos mismos desde hace mucho, así que probablemente puede ser que durante el evento nos anuncien que al día siguiente, justo un año después de su lanzamiento, también tengan preparado ese contenido extra, el cual estaría disponible pues para todas las plataformas donde existe el videojuego, para PC, para Xbox, para PlayStation, y así pues veremos a ver también cuánto cuesta este, pero en fin, os lo dejo aquí como detalle adicional. Precisamente hilando con novedades, con nuevos lanzamientos, con videojuegos que ahora llegan a Xbox y con exclusividades que PlayStation está perdiendo, vamos a hablar del caso Helldivers 2, porque es un título que se lanza la semana que viene para la plataforma verde, concretamente el día 26, solamente en el sistema de consolas, no en la tienda de PC, eso quiero que quede claro por el momento. Ok, hasta aquí pues mucha gente dirá que todo normal, pero la cuestión es que obviamente no es una situación normal. Sony por iniciativa propia no había llevado videojuegos a otras videoconsolas, salvo el caso del Lego Horizon, y ahora pues nos encontramos con este. Bien. Dicho lo cual, la curiosidad que tenemos de última hora es lo que os estoy exponiendo en pantalla. En la página oficial de PlayStation, la veáis en el idioma que la veáis, esto lo he podido comprobar y lo podéis ver por vosotros mismos. Si te metes en la ficha de este videojuego particularmente, te encuentras con que tiene enlaces de compra directos para PC y para la propia Xbox. Si tú te metes en el de Xbox, pues directamente te lleva a la página oficial de Microsoft para que compres el videojuego en Xbox allí. No es como quien dice simplemente un anuncio y ya está, sino que te ponen el enlace de compra. Toma, aquí está la versión para Xbox, cómpratela. Y eso la verdad que a mí me ha descolocado un poco, no voy a mentiros, porque como tal, por ejemplo, Microsoft lleva todos sus videojuegos a PlayStation ya. La semana que viene, precisamente ese mismo día 26, llega el Gears. Pero Microsoft en su página no te pone un enlace para que vayas a la tienda oficial de PlayStation. No te hace eso. En las redes sociales dirán lo que tengan que decir, pero ellos no te dan el enlace de compra directamente. Sony PlayStation acaba de hacer eso literalmente con Helldivers 2, que obviamente lo hacen porque se van a llevar un beneficio. A Sony PlayStation le viene muy bien que el videojuego se venda en Xbox. Dinero van a ganar desde luego, si no, no lo mandan para allá. Es un poco cuestión de lógica, pero en fin. Esto lo que viene a decir básicamente es que esa vieja guerra se ha perdido, esa vieja guerra se está abandonando, esa vieja guerra y los límites que antes no se rebasaban, aquí ahora se están rebasando. Primero me contratan a un señor que básicamente se va a dedicar en el futuro a llevar videojuegos de PlayStation Studios a Nintendo Switch y Xbox. Eso es literal, es una oferta de trabajo oficial que por cierto ya ha sido cubierta. Y luego resulta que ya directamente en tu página web me pones enlaces para que se puedan comprar tus videojuegos propios en Xbox. Esto a mí la verdad que ya me choca un montón. Tendría que haber hecho un vistazo a ver qué es lo que pasa con el Lego Horizon, si esta gente hace lo mismo con la página oficial de Nintendo o no. Pero la cuestión es esa, que realmente Sony PlayStation ya está rompiendo las barreras y no tiene Xbox como una palabra tabú. En el pasado no la querían siquiera mencionar en sus informes financieros. Hablaban de competidores, hablaban de otra serie de cosas, pero Xbox no la querían mentar. Y ahora directamente te ponen el enlace de compra.
Esto obviamente pues es lo que he comentado mil veces, una sociedad que se está dando desde hace mucho. Microsoft abandonó el mercado de las exclusividades, se hizo básicamente un Sega pero con consolas en el mercado, y Sony PlayStation no sé si va a seguir ese mismo camino, pero es que todo apunta a ello. O sea, todos los indicios nos llevan a que están siguiendo un recorrido bastante similar al de Microsoft, solo que de una manera más pausada seguramente. Ya veremos de cara a un año vista o dos, posiblemente ya tengamos noticias sobre cosas más importantes que esta, pero la cuestión es que también es bastante curioso que sea Helldivers el videojuego que acabe con esta guerra comercial que había entre estas dos compañías, porque de hecho es un videojuego bastante unitario, ¿no? Es un videojuego, mejor dicho, que acaba aunando muy bien a las comunidades de jugadores. Es un videojuego muy antitóxico en ese sentido, y oye, la verdad que es casi poético lo que están haciendo, pero en fin, os dejo esto aquí como noticia de curiosidad. Precisamente ya que antes hemos hablado de un videojuego que proviene de China, como es el juego del Rey Mono, ahora quiero dejar un espacio para este título que proviene de las mismas tierras y que de hecho está causando gran sensación. Se trata de Swords of Legends, un título que previamente se iba a llamar Guihan 4, sí, pertenece a una licencia que se viene explotando en China desde hace ya varios años. La cuestión es que ahora quieren extenderse a Occidente y presentar una cuarta entrega como una novedad posiblemente sea bastante contraproducente, así que han preferido venderlo como si fuera un título completamente nuevo. Y seguramente no haga falta jugarse a los anteriores más allá de que quieras conocer un poco al protagonista. Pero la cuestión es que como tal este videojuego se lleva preparando desde hace ya un par de años. Es un título donde manejas espadas, hechicerías, magias, te enfrentas a la mitología oscura de China y la verdad que tiene la clásica pinta macabra con personajes bastante rocambolescos y de hecho combates muy espectaculares. Cabe remarcar que este título no va a ser de estilo Souls. Hay mucha gente que ayer cuando publiqué esto en las redes sociales casi la mitad de los comentarios son de gente diciendo otro videojuego Souls-like. No se trata de ese tipo de títulos, se trata de una aventura de acción en tercera persona con componente RPG. Dicen que el videojuego será lineal, pero lineal amplio, es decir, lineal con escenarios donde puedas explorar un poquito, como quien dice, no simplemente un pasillo para adelante y ya está. No llegará a ser un mundo abierto, no llegará a ser un mundo tedioso lleno de misiones por aquí y por allá. Pretende ser una aventura con un corte cinematográfico potente, aunque por supuesto potenciando una jugabilidad muy vertical y que de hecho pues tiene una pinta increíble, todo se ha dicho. Es un videojuego que como tal se piensa lanzar en videoconsolas Xbox y PlayStation además de PC en un tiempo vista seguramente no demasiado lejano, viendo cómo suele trabajar esta gente. Echadle un par de años y ya veremos qué tal. Ahora vamos a comentar la otra noticia grande que tenemos para este vídeo. Se trata de algo relacionado con la saga Battlefield. Sí, la saga de disparos y acción en primera persona que de hecho ahora tiene su sexta entrega principal en camino. Las betas han sido un completísimo éxito. Tiene muy buena pinta su lanzamiento de cara al próximo mes de octubre. Pero la cuestión es que según se viene comentando, la compañía, en este caso que lo lleva, Electronic Arts, pretende hacer de esta licencia un videojuego anual, seguir los pasos de la franquicia Call of Duty y básicamente que cada año tengamos una nueva entrega. Un sueño que se viene persiguiendo desde hace mucho, pero que sin embargo es una carencia que no han conseguido llevar adelante. Ahora tienen pues muchos estudios de desarrollos dedicados a esta franquicia, pero la cuestión es que esto a mí me da muchísimo miedo. Esto a mí la verdad que me da un tremendo pánico y para mí sería el final de Electronic Arts como la conocemos. La cuestión es que estos pasos ya los dio Activision en su momento. Y sabéis qué es lo que sucedió con Activision, que se convirtió en una fábrica de Call of Duties y olvídate de sus clásicas licencias como Prototype, olvídate de otras licencias como True Crime, olvídate de otros tantísimos videojuegos que hicieron grande a la compañía a base de sacarte variedad, a base de intentar innovar, incluso competir con monstruos de la industria. E incluso acabaron dejando de lado ni más ni menos que al Crash Bandicoot. Su quinta entrega fue cancelada para que se pudieran dedicar plenamente al Call of Duty y dejaron a un grupo de desarrollo para la porquería aquella multijugador que acabaron sacando. Eso es lo que temo que pase con esta compañía, que ya terminen por abandonar las pocas licencias que vienen tratando de manera clásica y que básicamente se convierta en esto, en una fábrica de Battlefields. Y oye, que Battlefield puede estar muy bien,
Pero es que esto a mí me parece un comportamiento muy tóxico al que están cayendo muchas grandes compañías. Otras, ya lo hemos visto, que están centrándose en sus sagas principales y de ahí prácticamente ya no se están saliendo. Yo entiendo que tienes que priorizar en los videojuegos que te dan pasta, pero la cuestión es que estas compañías quieren un crecimiento infinito y si te pones a hacer videojuegos menores, aunque te den dinero, no te dan todo lo que esos inversores acaban necesitando. Y a mí la verdad que esto, repito, me asusta, porque el día en el que te falle uno de estos videojuegos, el día en el que se estrelle, el día en el que no venda en condiciones y no te den los números, ya no es simplemente que te falle la franquicia o te falle un videojuego, es que te falla toda la compañía porque es dependiente de una sola licencia. A mí esto, repito, me da mucho miedo y para mí sería el fin de la Electronic Arts que hemos conocido hasta la fecha. Veremos a ver qué es lo que sucede, de momento territorio rumor, así que a ver qué hace. Para ir finalizando quiero hablaros de un par de temas. El primero de ellos es el de Ratatan, este videojuego que estáis viendo en pantalla, un título que viene de los creadores de Patapon, ni más ni menos. Este videojuego era su sucesor espiritual, un videojuego rítmico donde tienes que gestionar un pequeño grupo de personajillos que va avanzando y derrotando a diferentes jefes a través de combinaciones de botones y ritmo musical. Un título al que le tenía muchísimas ganas, pero que sin embargo hace mucho que no se sabe de él ninguna cosita. La cuestión es que ya han aclarado que el acceso anticipado para el mundo del PC llegará el próximo día 18 de septiembre. Esto tenía que haberlo hecho en el pasado mes de julio, pero sin embargo tuvieron problemas técnicos y el videojuego pues no pudo salir adelante. Finalmente será el 18 de septiembre cuando esto suceda y para el resto de plataformas, en este caso el mundo de las videoconsolas, desde Nintendo Switch hasta Xbox y PlayStation, llegará pues más adelante en una fecha todavía por determinar. No se descarta que sea este año. Más cercano en el tiempo estará el lanzamiento de Tales of Xillia Remaster, videojuego de esta mítica franquicia que parece está a punto de regresar. Se ha filtrado esto a través de las redes sociales, parece ser que alguna de las cuentas oficiales acabó publicando un tráiler antes de tiempo, pero fue retirado casi de manera instantánea. Lo que pasa que Internet es muy traicionero, en Internet la gente está al momento de todo y te captura lo que sea en una fracción de segundo, y sí, parece ser que este videojuego se va a anunciar entre hoy y mañana. Según se ha comentado, 18-19 es una de las fechas que aparecía en dicha presentación. Veremos a ver, se supone que será un trabajo parecido o espero que mejor a Tales of Symphonia y otros videojuegos de esta licencia que poco a poco están regresando para todas las plataformas. Sobre esto y todo lo demás en la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.